Bueno, muy bien, hermanos, hermanas, más que nada. Ahora que se fue Andrés, la verdad que es un placer estar acá de nuevo, compartiendo la palabra. Eh, es una alegría inmensa que, bueno, que mi esposa sea acá con nosotros de nuevo. Es una satisfacción enorme. Y, y bueno, la verdad que estoy muy contento, muy contento. Este, y bueno, vamos ahora a la lectura del texto. El texto de esta tarde viene de Marcos, el Evangelio de Marcos. Habíamos empezado ya el estudio de Marcos. Hoy vamos a ver Marcos capítulo 1, versos 12 al 15. Marcos capítulo 1, versos 12 al 15. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Gracias, hermano. Dice así. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oramos. Bendito Padre Celestial, nuestro buen Señor, damos, amado Dios, muchísimas gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Padre bendito, porque como cada semana podemos reunirnos y podemos juntos, como pueblo bendito Señor, rendirte culto, cantarte a ti, Señor Dios mío, alabarte y escuchar de tu palabra. Da, Señor Dios mío, a tu siervo la capacidad de hacerlo de forma clara, concisa, de poder expresarme de manera elocuente y que mis hermanos puedan aprovechar este tiempo, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, bendito Padre Dios, y utiliza este tiempo, Señor Dios mío, para la edificación de tu cuerpo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, nuestro Dios y nuestro Rey. Amén. Amén. Bueno, vamos a volver a meternos en este camino que nos hemos embarcado. Voy a pedir perdón anticipadamente por todo el movimiento de mis hijas, pero con Sara, como está, es difícil tener control y yo de acá adelante menos todavía. Así que bueno, pero vamos a seguir metiéndonos en este camino que nos hemos embarcado, o que yo los he embarcado a ustedes, sin preguntarles, que es el estudio del Evangelio de Marcos, ¿no? Conocer acerca del ministerio de nuestro Señor Jesús a través de los ojos de Marcos, el evangelista. Y llegamos al versículo 12 de este primer capítulo, como leímos recién. Estos van a ser unos poquitos versos nomás, del 12 al 15, pero son versos que vamos a ver que van a marcar un cambio importante desde el punto de vista de la narrativa. Básicamente en este texto lo que vemos es que Jesús es impulsado, como dice el texto, por el Espíritu, entra al desierto para enfrentar al adversario de nuestras almas, a Satanás, y luego de esto, venciendo Jesús al diablo, inicia su ministerio público en Galilea, anunciando algo importantísimo, y es que la hora de Dios había llegado. El reino se ha acercado, dice nuestro Señor Jesús, y por eso, como el reino se ha acercado, es la necesidad de una respuesta de los hombres, que tiene que ser en arrepentimiento y fe. Vamos a hacer entonces, vamos a hacer una breve hoja de ruta de lo que va a ser el mensaje de hoy, y vamos a dividir este mensaje en tres partes. Pero primero quiero que tengamos algo de contexto. ¿Dónde estamos en Marcos hasta acá? Bueno, habíamos visto que Marcos abría el Evangelio diciendo que este era el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, en capítulo 1, versículo 1. Que yo había dicho que no se trataba simplemente de un título,
sino que es un anuncio de esperanza. ¿Ah? Un anuncio de esperanza. Un anuncio de que el reino efectivamente iba a venir el reino de los cielos, iba a venir e iba a invadir este mundo caído. ¿Ah? Pervertido, sin lugar a dudas, por nuestro pecado. Que eso, estábamos hablando de una invasión de los cielos en la tierra. Habíamos visto a Juan Bautista en el desierto, el heraldo que preparaba el camino, que hacía un llamado ya desde ahí al arrepentimiento. Jesús lo va a volver a hacer ahora, pero Juan ya lo venía haciendo. Un llamado a volverse de las malas sendas, de los malos caminos, y preparar el corazón hacia el Señor. Un llamado que va, como digo recién, va a continuar haciéndolo Jesús, como ya lo leímos, ¿sí? Y esto va a seguir a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? La llamada al arrepentimiento es explícita o implícita, pero va a continuar a lo largo de todo el Evangelio. Habíamos estudiado el evento del bautismo de Jesús en los versos 9 al 11, y habíamos hablado de este hombre, este Dios hombre, que definimos como aquel que era impecable, era el impecable que se ponía en la fila de los culpables. ¿Se acuerdan? Es el impecable que se pone en la fila de los culpables, identificándose con ellos y en pos de representar a ellos, ¿no? Jesús se mete en la fila de los culpables para justamente identificarse con nosotros y representarnos a nosotros, no porque Él fuera pecador. Habíamos visto también que el cielo, después de ese bautismo, el cielo se abre al final, se rasga en dos y el Espíritu desciende como paloma ungiendo a este Mesías. Y el Padre hace una declaración importantísima. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y ahí, justo ahí, Marcos rompe la expectativa de quien lo lee. Rompe nuestras expectativas, por decirlo de alguna forma. O rompe las expectativas más que nada de aquel que nunca leyó el Evangelio. ¿Por qué? Porque uno esperaría, después de toda esta presentación portentosa de nuestro Señor Jesús, ¿no? Estamos hablando de que el Espíritu desciende como paloma, el cielo se abre en dos, el Padre habla desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado. Bueno, ¿qué es lo lógico? Lo lógico que siga, ¿qué es? Bueno, un arranque glorioso, ¿no? Que agarren a Jesús y lo sienten en el trono. Después de que Dios habló desde los cielos, ¿qué se puede esperar? Pero como digo, Marcos rompe la expectativa de quien está leyendo, propia de su estilo, que yo había dicho y sí voy a seguir sosteniendo que Marcos es muy paradójico, porque la historia de Cristo y el ministerio de Cristo es muy paradójica. ¿Ah? Y rompe las expectativas porque en lugar de mostrar a Jesús yendo a la gloria, ¿no? En la pompa y demás, lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Lo impulsa, dice, al desierto. Y ahí aparece un tema en realidad que se da a lo largo de toda la escritura y obviamente en el Evangelio de Marcos también, que es esta lógica del reino en donde primero está la cruz, primero está el sufrimiento y después viene la gloria, después viene la corona. No es que es inmediato. Primero se sufre y después se disfruta por el bien hecho, ¿sí? En este caso de Jesucristo. ¿Cómo vamos a encarar todo este pasaje? Bueno, como dije, este pasaje tiene tres escenas o tres movimientos. Primero, el desierto en sí, los versículos 12 y 13, donde vamos a ver que hay un conflicto inicial que es real, que es fuerte, pero también vamos a ver que hay un sostén de parte de Dios que también es muy real y muy fuerte en la persona de Jesucristo. Después tenemos el versículo 14, que es como un versículo bisagra, que hace que en realidad todo el pasaje sea un pasaje bisagra. Y ahora después vamos a explicar eso, en donde vemos que Juan Bautista es encarcelado y ese heraldo que anunciaba la venida del Mesías queda de lado, queda disminuido, queda amainado, ¿no? Y hace que ahora Jesús resalte como la figura principal. Por eso digo que es bisagra, porque Juan se achica y Jesús toma protagonismo. Y después, por último, el versículo 15, la proclamación de Cristo. La proclamación de Cristo. En donde dice que, bueno, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado y es necesario que la humanidad, en vistas de este nuevo reino y de este nuevo escenario, tome una decisión. Y nosotros, como hombres pertenecientes a esta raza humana, a esta humanidad,
tomemos una decisión. Entonces, desierto, bisagra y proclamación de Jesús. Vamos a empezar por el desierto. Y por ende empezamos por el versículo 12 que dice, leemos juntos, dice, enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Marcos es como que no te deja mucho respirar. Cuando uno está leyendo Marcos es como muy trepidante, muy, ¿no? Eso de todos esos verbos, ¿no? Enseguida y de repente y va, ¿no? Es como que no te deja descansar, ¿no? Y entre versículo 11 y versículo 12 tampoco es que te deja mucho respirar. En el versículo 11 vemos ahí que dice, termina el bautismo, vino la voz de Dios, este es mi Hijo amado, y de repente, desierto. O sea, ¿cómo que no tuviste ni siquiera tiempo para pensar lo que había pasado, que ya Jesucristo está padeciendo en el desierto, ¿no? Entonces, pasa inmediatamente el versículo 12, pasa inmediatamente Jesús al campo de batalla, pasa inmediatamente al terreno del enemigo, y es como un contraste terrible entre una cosa y otra. No tenemos respiro, pasamos de una cosa a otra sin previo aviso. Y entonces nos damos cuenta de que esta declaración que había dicho el Padre desde los cielos no fue simplemente una declaración cariñosa, ¿no? Muchas veces se puede decir como que Dios está diciendo, bueno, este es mi hijo amado, ¿no? Lo quiero mucho, lo amo mucho, ¿no? Y que qué lindo el Padre, cómo trata a su hijo. Pero Marcos con este contraste nos está mostrando eso, que no es que el Padre está poniendo ahí como un colchón para que al hijo no le pase nada y ahora no me lo toquen, no. Sino que es una declaración de amor, sí, obviamente que es una declaración de amor, pero que involucra y tiene que ver con una comisión que tiene Jesús, con un encargo que tiene Cristo como Mesías. Y por cierto, un encargo muy difícil. Está mostrándole, Marcos, con esto, nos está mostrando a la humanidad que este hombre que está saliendo de las aguas del Jordán tiene una misión que cumplir. Y la misión empieza inmediatamente. En palabras de Marcos, enseguida. El verbo que dice acá, que se traduce en español como impulsó, es un verbo muy fuerte. Y lo que comunica ese verbo es que esto no es simplemente, o sea, esto que va a vivir Jesús ahora, no es simplemente un paseo devocional de Jesús que va al desierto por un rato. Quiero decir, a ver, no es un retiro espiritual que Jesús hizo 40 días para desintoxicarse de todas las cargas de su ministerio terrenal. No es eso, ¿no? Sino que es una conducción intencional del Espíritu para con Cristo, en donde el Espíritu no lo está llevando amablemente a pasar un tiempo de relax, ¿no? Sino que lo conduce intencionalmente, y hasta se podría decir, lo arrastra hacia el desierto para enfrentarse con el enemigo, para empezar el enfrentamiento con el enemigo y esta invasión de la que estamos hablando del reino de los cielos sobre la tierra. Para pisar fuerte en este enfrentamiento. Es una guerra lo que está pasando acá. Era necesario empezar con buen pie en esta invasión celestial a la tierra. Entonces el Espíritu directamente lo pone a guerrear. Una vez que el Mesías es ungido, bueno, ahora a pelear la batalla. No a sentarse a esperar ni a tomarse tiempo de descanso ni de relax. Cristo vino a rescatarnos de verdad, ¿no? Es como el caballero que va a rescatar a la princesa, ¿no? Después de que se lo unge, se lo reconoce como caballero, sale a la batalla. No se queda esperando a ver qué pasa. La humillación de Cristo, al hacerse hombre, no termina con la unción del bautismo. Porque esa podría ser una buena suposición para alguien que desconozca la historia del ministerio de Jesús, ¿no? El hecho de que Jesús haya descendido, se haya encarnado, haya pasado una infancia y una adolescencia común y corriente y demás, si lo vemos desde el punto de vista de que estamos hablando del Dios mismo haciéndose hombre, bueno, eso ya podría haber sido una humillación suficiente, ¿no? El hecho de hacerse hombre ya es una humillación suficiente para un Dios. Pero la humillación no termina cuando el Padre dice, bueno, este es mi hijo, en él me complazco. No, todo lo contrario. Cuando el Padre declara esto después del bautismo, de nuevo, Jesús baja un poco más en la escalera descendente de la humillación, siendo llevado al desierto. El texto nos dice que el Espíritu lo impulsa hacia ahí, pero también nos dice lo que pasa en ese lugar.
Y lo que dice el principio del versículo 13 es lo siguiente, es que estuvo Jesús en el desierto por 40 días siendo tentado por Satanás. En Marcos, el relato de las tentaciones es algo muy breve, muy breve. Como muchas de las cosas que Marcos relata, ¿no? Marcos lo hace todo bien conciso, bien corto. Y esto tiene un sentido. Y nosotros leemos, por ejemplo, el paralelo en el Evangelio de Mateo, que está en el capítulo 4, o el paralelo en el Evangelio de Lucas, que también está en el capítulo 4. Vemos que tanto Mateo como Lucas se explayan un poco más en contarnos qué pasó en la tentación, en el desierto, ¿no? con Satanás. Y dice, ¿no? Tanto en Lucas como en Mateo describe, ¿no? Cómo el diablo lo tienta a Jesús. Y vemos que Jesús tenía hambre y Satanás le muestra las piedras y le dice, escúchame, tenés hambre, acá tenés unas piedras, convertílas en pan y solucionamos el problema. Después estaba también aquello de que Jesús se llevaba al pináculo del templo, ¿se acuerdan? Entonces el diablo agarra y le dice, tirate tranquilo porque la Escritura dice, ¿no? Los ángeles que sostendrán. Dale, tirate tranquilo, mostrá que sos Dios. Y obviamente, por último, el diablo también le muestra a Jesús los reinos del mundo y le dice, solamente arrodillate delante de mí y yo te los doy, ¿no? Dando a entender que, punto número uno, el diablo, por lo menos previo a Cristo y previo a la victoria de Cristo en la cruz, tenía efectivamente los gobiernos del mundo. Eran de él, ¿no? A partir de que el hombre cae y le da el gobierno al enemigo y hasta que Jesús vence en la cruz, los gobiernos del mundo eran del diablo. Eran del diablo. Y dos, otra cosa que muestra esto es que además de ser de él tenía la potestad de ofrecerlos. Y la tentación justamente es dárselos a Cristo sin pasar por la cruz. Pero Marcos todo eso es como que lo pasa por alto. O sea, no hay nada. Si solamente tuviéramos el Evangelio de Marcos, no sabríamos nada de eso. Lo pasa por alto. Todo el detalle de que están en los relatos de Lucas y de Mateo no está, ¿no? No nos relata en detalle lo que fueron las tentaciones. Simplemente nos dice que estuvo en el desierto 40 días y que fue tentado por el diablo, nada más. Y esto no es porque Marcos sea negligente, ¿tá? No es porque Marcos no tenga ganas de escribir. La brevedad de Marcos no es tampoco falta de información. Marcos tenía plena información. De hecho, habíamos hablado la otra vez que posiblemente el Evangelio de Marcos venga de la boca de Pedro. O sea, no le faltaba información, ¿no? Sino que Marcos lo que quiere es que nosotros estemos enfocados. ¿Ah? Enfocados en algo particular. Enfocados en este mensaje que nos muestra insistentemente que Cristo viene con un propósito específico. Irrumpir en este mundo, invadir este mundo y atacar el poder del diablo y la muerte. No se decían en los detalles. Lo que busca Marcos es mantenerte ahí para que vos veas cómo es el proceso. ¿Eh? ¿Cómo es el proceso? Entonces, ese es el foco de Marcos. Mostrar al Cristo viniendo en su reino para destronar al diablo y destronar a la muerte. Y por eso, y como Marcos tiene ese foco, es que lo relata de esta forma tan concisa, tan trepidante, tan breve, tan escueta. No porque sea negligente, ni porque Marcos no tenga información. Podríamos nosotros llegar a pensar, bueno, es como que a Marcos es como que si leo el Evangelio de Marcos en comparación con los otros, es como que le faltan cosas. No es que le faltan cosas, es que la forma de relatar que tiene apunta a que nosotros estemos atentos, enfocados en nuestra mirada y en nuestros pensamientos hacia este punto específico y particular. Eso es lo que Marcos quiere y donde Marcos quiere llevarnos con nuestra mente y nuestro corazón. Dice que estuvo en el desierto tentado por Satanás 40 días. ¿No? Desierto 40. Quien conoce del Antiguo Testamento, quien sabe mínimamente del Antiguo Testamento, y los judíos sabían del Antiguo Testamento, nos lleva a pensar que el 40 es un número que funciona como una especie de marcador teológico. Si nosotros miramos las Escrituras, el 40 nos hace recordar a algunos personajes, ¿no? Como por ejemplo encontramos ecos en el Antiguo Testamento con el número 40 acerca de Moisés, acerca de Elías, pero sobre todo, acerca del pueblo de Israel como conjunto. El pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, sale de Egipto y estuvo ¿dónde?
en el desierto. ¿Y estuvo en el desierto cuánto? 40 años, ¿no? No 40 días, sino 40 años. Ahora, en Jesús, y esto es algo a mí que es glorioso de ver, me encanta ver estas cosas, estos paralelismos. En Jesús nosotros tenemos a este verdadero y nuevo representante de Israel, del pueblo de Dios, de la humanidad redimida, que está dispuesto a pasar sin merecerlo, ¿no? Porque no hay que olvidar esto, sin merecerlo, porque Israel como pueblo pasó los 40 años en el desierto, pero ¿por qué? Porque lo merecía, pues por desobediente, ¿no? Porque fueron duros de servicio. Pero este Cristo está dispuesto a pasar 40 días sin merecerlo, tentado por Satanás, enfrentando a este enemigo, con el objetivo de llevar a su pueblo, a sus representados, a la verdadera y última tierra prometida. Israel pasa sus 40 años para llegar a la tierra prometida. Cristo también pasa por el desierto por eso. Porque no nos podemos olvidar de esto. El objetivo es que nosotros entremos en Cristo para llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Ese sigue siendo el objetivo. Entonces, esto de que estuviera 40 días siendo tentado por Satanás, no es simplemente algo para que nosotros digamos, ¡wow! Mirá qué cantidad de días que aguantó Jesús, ¿no? Algunos ya después de los 30 ya se hubieran dado, ¿no? No, o sea, no es solamente eso. Eso es importante, sí, ¿no? Muestra algo, ¿no? Habla de repente de un gran temple espiritual de nuestro Señor Jesús. Pero lo importante es el hecho de que este número 40 es efectivamente un marcador que nos habla de que este hombre que está padeciendo en el desierto y que está padeciendo en pos de irrumpir en el mundo para tomar control de él, lo hace emulando lo que Israel debería haber hecho muchísimos siglos atrás. Este Cristo vino como hombre a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos acá es el ministerio de Cristo empezando con una gran confrontación. Es el reino de los cielos confrontándose directamente con el reino del adversario. Es una guerra en la que Cristo se mete y se muestra en estos 40 días como el nuevo Israel, para que todo aquel que en él entra tenga la victoria, a diferencia del antiguo pacto que no tenían la victoria. Ahora, cerrando esta primera sección del mensaje, dice que estuvo 40 días y fue impulsado al desierto. Estuvo 40 días siendo tentado por Satanás. Pero además, miren este detalle, es importantísimo. Agrega al final que estaba ¿dónde? Entre las fieras. Jesús estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Para Marcos, el poner este detalle fue sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué me doy cuenta de eso y por qué nos podemos dar cuenta de eso? Porque aunque Marcos es muy breve y muy escueto en cómo cuenta la tentación, el tema de las fieras es un detalle que está solamente en Marcos. Entonces, por eso nos damos cuenta de que para Marcos es muy importante. Porque aunque pasa por alto todo lo otro, lo de las fieras, que es solamente de él, lo pone. La pregunta es, ¿por qué lo pone? ¿Por qué pondrá Marcos este detalle? ¿Con qué intención pone Marcos este detalle? Y para responder a esto, yo quiero apelar a algo que ya habíamos hablado en el principio de esos mensajes acerca del Evangelio de Marcos, y es no olvidarnos nunca a quién está dirigido el Evangelio de Marcos de forma original. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto en un momento? Marcos originalmente le escribe a los cristianos pertenecientes a la iglesia perseguida del primer siglo. A la iglesia perseguida del primer siglo. Que esa iglesia tuvo que sufrir todo tipo de persecuciones, todo tipo de angustias, todo tipo de dolores. Y una de esas cosas era el ser arrojados a las fieras en los circos romanos. Eso lo podemos leer en cualquier libro de historia acerca de la iglesia primitiva, es algo bien sabido, ¿no? Entonces, ustedes imagínense a un participante, un miembro de la iglesia del primer siglo, que por ser miembro de la iglesia tiene miedo, sin lugar a dudas, de sufrir ese destino. O tiene en mente que es muy posible que pueda terminar sufriendo ese destino.
o que ha visto incluso en hermanos queridos, incluso familiares pertenecientes a la iglesia, que tuvieron que sufrir ese destino de ser arrojados a las fieras. Imagínense a ese hermano leyendo o escuchando de la boca de Marcos decir: Jesús estuvo entre las fieras y fue sostenido por el Padre y los ángeles le servían. Esto para mí es algo enorme, enorme. Y imagínense la satisfacción, la paz, el sostén que encontrarían hermanos que están pasando por esa situación cuando leen: Jesús estuvo en el desierto, tentado por el diablo, entre las fieras, pero los ángeles le servían. Leer que Jesús hizo esto, que fue sostenido por el Padre, le habla a ese cristiano temeroso y nos habla a nosotros también. Y nos dice que Jesús vino a representarnos de verdad. No vino a ser como que nos representaba, vino a representarnos de verdad, pasando verdaderamente nuestros sufrimientos y nuestras angustias. Y por eso es que Él en parte puede tomar mi lugar, porque Él sufrió lo que yo sufro. Esto me muestra que lo de Jesús no es un cuento, no vino a ser como. Él pasó y sufrió el desierto y la tentación y las fieras y todo. Él estuvo ahí acechado por el mal, de la misma forma que yo vivo entre las fieras y acechado por el mal. Yo creo que el hecho de que termine diciendo que los ángeles le servían, además, no hay que leerlo simplemente como un final feliz en la sección de la tentación, ¿no? A veces lo leemos como que, bueno, terminó bien. No, sino que hay que leer esto en clave de cómo se va a caracterizar el ministerio de Jesús. Cómo va a ser el ministerio de Jesús de acá adelante, ¿no? El ministerio terrenal de Jesús y después el ministerio de Jesús a través de la iglesia. Porque nos habla de que las tentaciones van a estar, las fieras van a estar, ¿no? El terreno hostil es algo que Jesús lo tuvo que sufrir en su ministerio terrenal y la iglesia lo tiene que sufrir a lo largo de la historia, ¿no? Siendo nosotros los que continuamos con el ministerio de Cristo. El desierto, hermanos, y las fieras que viven en el desierto en gran parte representan eso, terreno hostil, hostil. Pero en ese terreno hostil, ¿qué sucede? Que Dios nos cuida. Y que de alguna manera los ángeles nos sirven. ¿Se entiende? Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, antes de seguir adelante, quiero cerrar con un par de ideas que vemos acá en esta pequeña sección. Punto número 1, la aprobación del Padre. La aprobación del Padre no cancela las angustias y los dolores, ¿sí? O sea, el hecho de que el Padre le haya dicho, ¿no? Este es mi Hijo amado, no quiere decir que no vaya a tener dolor, sino que va al desierto. Nosotros tenemos acá un Cristo que vino a encarnarse para ser como uno de nosotros, teniendo la aprobación pública del Padre. Es decir, el hecho de que tú vengas a ser hijo de Dios no te exime de no sufrir. Vas a sufrir, pero Dios te va a cuidar. Ese es el mensaje. Después otra cosa, el Evangelio de Marcos no es un evangelio negligente que deja por fuera detalles porque se le olvidó o porque no tenía información. No, sino que es un relato enfocado en mostrarnos que esto es una guerra, una conquista, una invasión, y que Cristo vino a vencer metiéndose directamente en la pelea. Y por último, Dios no nos promete la ausencia de fieras. Al contrario, nos dice que vamos a estar en un mundo rodeado de fieras, nos dice que vamos a estar en un mundo completamente hostil, pero en ese mundo hostil que Cristo inauguró la vida en el reino, siendo Él el Rey, Él nos cuida. Y que nosotros como cristianos y como iglesia tenemos que seguir adelante con este ministerio de Cristo. Y entonces, por más que estemos rodeados de la hostilidad del mundo, Dios nos promete un sostén real en medio de cualquier desierto. Versículo 14. En el versículo 14 dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Y esto tampoco no es un simple dato que Marcos da para ubicarnos cronológicamente, aunque nos ubica cronológicamente y temporalmente, sino que Marcos lo está mostrando acá y está mostrando algo bien importante, y es esto que yo les mencioné la vez pasada, ¿no? Así como Juan Bautista era el heraldo y cumplió, si se quiere, dentro de la cronología de lo que era el ministerio terrenal de Cristo, una parte muy importante,
que fue la anunciación de la venida del rey, ¿no? Eso es lo que hace de Juan Bautista. Acá se cumple también lo que Juan Bautista en un sentido había profetizado sobre sí mismo de antemano. Él en un momento dijo, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Esto lo tenemos sobre todo en el Evangelio de Juan. Bueno, en esta declaración que tenemos acá, el hecho de que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, aparece Jesús en escena como personaje central y se está cumpliendo esto de que Juan Bautista había profetizado sobre sí mismo. Porque Juan es disminuido en la historia, Juan desaparece de la escena y Cristo aparece en escena como una especie de luz avanzando sobre el camino que el evangelista había abierto, ¿no? Pero justamente Juan Bautista vino a hacer eso, ¿no? A abrir el camino para que Jesús avance y siga adelante sobre él. Esa es la idea. Y Marcos también marca, en parte, esto que acabamos de ver también, un reino que viene a conquistar y que tiene que luchar en el medio del mundo hostil. Fíjese que Jesús no aparece después de que Juan Bautista fue reconocido por las autoridades, ¿no? Jesús no aparece después de que Jesús fue reconocido por todo el pueblo. Jesús no aparece después de que Juan Bautista fue reconocido y premiado por la academia. No. Aparece después de que fue encarcelado. O sea, él fue anunciado por alguien que después fue encarcelado y después lo mataron. Es decir, el que estaba anunciando la gran venida del rey termina mal, muy pero muy mal. Fue el texto que leímos del Nuevo Testamento la semana pasada, ¿se acuerdan? Aquello de Herodes y Herodías, la danza y ¿qué quieres? Te daré la mitad de mi reino. Bueno, la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, ¿no? Bueno, en ese terreno y en ese contexto es ahí donde aparece Jesús. Más hostil no puede ser. Más hostil no puede ser. Es un contexto sumamente hostil, completamente hostil. Y Jesús va a tomar la voz cantante. Y la va a tomar de una manera muy particular, porque dice que vino a Galilea y vino ¿qué? Predicando el Evangelio de Dios. Predicando la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Esa pregunta siempre se hace. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y a veces, incluso a nosotros nos cuesta a veces explicarlo, ¿no? Es como que se nos vienen tantas cosas en la cabeza que ¿cómo te lo resumo? Bueno, es algo muy simple en realidad. Porque es esto que estamos hablando, ¿no? Que nos está mostrando Marcos. El Evangelio es esto que nos está mostrando Marcos. Es entender que el mundo estaba completamente perdido, que el mundo estaba tomado por el enemigo, gobernado por el enemigo, y que lo que vive en este mundo, por ende, como estaba tomado por el enemigo, viven como esclavos del enemigo, que es Satanás, el pecado y la muerte. Y entonces, ¿la buena noticia cuál es en ese contexto? Bueno, la buena noticia es que viene alguien de afuera a salvarnos de esa esclavitud, de ese gobierno corrupto. Hace unas poquitas semanas, un par de semanas nomás, estuvimos inmersos en esta noticia que hizo estremecer a toda Latinoamérica, que fue la invasión de Estados Unidos en tierra venezolana, ¿no? Yo creo que estamos todos, por lo menos, al tanto de lo que pasó. Que bueno, cuando pasó eso, muchos se desgarraban la vestidura, ¿no? Y decían que, bueno, esta era una injerencia no apropiada y que no se podía permitir una injerencia extranjera dentro de lo que era la soberanía nacional de los pueblos latinoamericanos y papá, ¿no? Y se dispuso muy, muy de izquierda. Pero yo vi en todo eso, eh, más allá de que yo pueda estar o no pueda estar de acuerdo, te lo voy a usar como ilustración nomás. Yo vi en todo eso una gran ilustración, pero una gran ilustración muy apropiada de lo que el Evangelio es, de lo que es la buena noticia. Ustedes fíjense que cuando la gran mayoría, por no decir prácticamente todos, los venezolanos que vivían fuera de Venezuela, recibieron la noticia de que Estados Unidos había venido y había tomado prisionero al dictador Maduro, lo que se despertó en ellos, ¿qué fue? Alegría, pero una enorme alegría. Tan alegres estaban que salieron a las calles a festejar, ¿no?
Porque esto no era solamente una buena noticia, era una excelente noticia para ellos, ¿no? Ellos vieron que este hombre, que era el responsable en gran parte de tantas angustias y tantas miserias que tuvieron que vivir, y por lo cual muchos de esos se tuvieron que ir de su país, ellos vieron que este hombre estaba siendo apresado. Y por lo menos en algo se hacía justicia. Y estaba siendo retirado de su lugar de gobierno. Es por eso que por ese motivo quiero decir, es que ellos recibieron esta noticia con gran gozo. Pregúntele a Cristian, ¿no? De la iglesia de Montevideo. Pregúntenle a él, a ver si no le alegró. Y son realmente muy buenas noticias para ellos. Ahora, salvando las distancias, ¿no? No quiero politizar el evangelio, ¿no? Ni hacer una cosa, decirte una cosa es igual a la otra. Salvando las distancias, no vamos a mezclar una cosa con la otra, porque lo que estoy haciendo es una ilustración nomás. Si nosotros entendemos nuestra condición como seres humanos y como humanidad, y entendemos que nosotros estábamos inmersos como hombres en una situación muchísimo más grave que el gobierno de un dictador particular, sino que estaba todo el mundo bajo el dominio de un perverso y gran dictador llamado Satanás, por lo menos estábamos en esas condiciones hasta que vino Cristo, el hecho de escuchar que viene de parte de Dios, porque fíjese que Jesús dice el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. El hecho de escuchar que Jesús viene a Galilea a proclamar y predicar el Evangelio de Dios, escuchar esto de parte de Dios y de boca de Cristo, el Dios hombre encarnado, es algo que realmente tiene que hacer que nosotros lo tengamos no por una buena noticia, por una noticia espectacular, excelente, la mejor y más perfecta noticia que nosotros pudiésemos llegar a recibir nunca hasta más. ¿Se entiende? Es una noticia gloriosa. Es una noticia de una satisfacción inmensa e indescriptible. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Eso es el Evangelio. Dios vino a rescatarnos cuando nosotros no podíamos. Y eso es lo que deja este versículo 14, este versículo bisagra, como decía yo. Que esta misma buena noticia de que el nuevo rey iba a acercarse se está cumpliendo en Cristo. Y Cristo lo está proclamando. Y Cristo completa, digámoslo así, la anunciación del Evangelio, siendo Él mismo el portador no solo del mensaje, sino de la investidura de rey. Es el rey que viene y que dice, el reino se acerca. En mí el reino se acerca. Cerramos con el versículo 15, porque Cristo dice que con su aparición, con su venida, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Que no quiere decir más que el tiempo de Dios llegó a su hora, ¿no? Es la hora decisiva, por decirlo de alguna forma. El reloj le dio a Dios la hora, como si fuera una alarma, ¿no? Como la alarma que decía Job que te suena hoy o mañana. El Nuevo Testamento lo expresa en distintos lugares de distintas formas. Por ejemplo, Gálatas 4 habla de la primera venida de Cristo y habla de que cuando vino la plenitud del tiempo, ¿se acuerdan? Es decir, cuando el tiempo encontró su cumplimiento. Es la primera venida como cumplimiento de ese tiempo. En Hebreos capítulo 9, Cristo dice que se manifestó al final de los tiempos y aparecerá por segunda vez, hablando de la primera venida y de la segunda. Pero el punto es este, llegó el tiempo de Dios, termina el tiempo del enemigo y empieza el tiempo de Dios. Y en ese tiempo de Jesús el reino se acerca. Que es lo que venimos hablando todo este mensaje, ¿no? Estos minutos que compartimos juntos. El reino se acerca. El rey aparece en escena y el reino empieza a invadir este mundo corrupto a través de la persona de Jesús. Es la primera injerencia del reino a través de la persona de Jesús. Se ve una primera inserción en lo que tiene que ver con la tentación. Jesús sale victorioso de esta tentación, ¿no? Pasa por esa tentación sin caer y sigue adelante. Y es como que ese paso por el desierto le da, si se quiere, el derecho a Jesús de decir, bueno, ahora efectivamente el reino se acercó. Lo están viendo en mí y lo van a seguir viendo en mí. Entonces tenemos este tipo de lenguaje de invasión celestial sobre la tierra para destruir a este enemigo tan corrupto, tan perverso, que es Satanás,
empoderado evidentemente por el pecado desde Génesis capítulo 3, y por eso es que Jesús no solamente anuncia que el reino se ha acercado, sino que cuando el reino se acerca hay implicaciones. Si nosotros, como hombres, estamos bajo el dominio de como dijimos hace un rato, de un dictador opresivo, angustiantemente opresivo y perverso, cuando se acerca el nuevo reino, cuando se acerca el nuevo gobernante que va a derrocar al anterior, nosotros con él tenemos que tomar una decisión. No podemos ser indiferentes y quedarnos ahí. O te quedás con el gobierno anterior o te sumás al nuevo gobierno. ¿Se entiende? ¿Seguimos apoyando la vieja dictadura de Satanás, del pecado y de la muerte? ¿Seguimos apoyando al viejo dictador engañador, la serpiente antigua, que es el diablo? ¿O nos arrepentimos como humanidad de lo que hicimos desde Génesis capítulo 3, de haberle hecho caso a la serpiente y de haberle entregado en bandeja el gobierno que nos pertenecía como hombres? Es necesario entonces que nos arrepintamos, que dejemos de apoyar lo antiguo y abracemos lo nuevo. ¿Por qué? Porque este nuevo gobierno celestial se establece donde el antiguo dominó. Pero nosotros somos, si se quiere, parte de ese antiguo gobierno corrupto. Hacemos parte de ese antiguo gobierno corrupto. Entonces tenemos que arrepentirnos. Hemos prestado nuestro oído a la serpiente. Hemos hecho caso a la serpiente. Hemos negado a Dios y le hemos dado vuelta a la espalda. Por lo tanto, para recibir a este nuevo gobierno que Cristo nos propone, hay que arrepentirse de las viejas maneras de actuar de la humanidad. Tenemos que venir a ser parte de la nueva humanidad y ser nuevos hombres arrepentidos de lo anterior y creyendo esta nueva noticia. Creemos en esta nueva noticia, creemos que efectivamente Satanás va a ser derrocado junto con el pecado y junto con la muerte, y que va a haber un reinado de Cristo que ya empezó ahí en el desierto, pero se va a consumar en el futuro. Entonces el llamado al arrepentimiento es un llamado real a recibir de brazos abiertos el nuevo gobierno de Cristo. Y el llamado sigue estando hoy. Nosotros podemos llamarnos cristianos a nosotros mismos y pertenecer a una iglesia cristiana y reformada y sana, etcétera, servir dentro de la iglesia, etcétera. Pero si no hay verdadero arrepentimiento en nuestro corazón y seguimos abrazando el antiguo gobierno del enemigo, entonces todo el servicio que tú puedas hacer no tiene ningún tipo de sentido. No podemos pertenecer al nuevo gobierno de Cristo si estamos contentos y tranquilos con la anterior forma de gobernar. El llamado al arrepentimiento sigue siendo para hoy, porque sigue habiendo una humanidad que muchas veces sin darse cuenta está abrazada a un sistema pernicioso y perverso y pecaminoso que era el antiguo. Bueno, Cristo tiene algo mucho mejor para nosotros, mucho mejor para nosotros. Y Cristo es la respuesta para poder salir de eso. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, venir a Cristo y mostrar una verdadera adhesión a su gobierno. En los meses que vamos a seguir adelante desarrollando este Evangelio de Marcos, el estudio del Evangelio, vamos a ver que esto sigue. Porque Jesús dice, en mi persona el reino se ha acercado. Y lo vamos a ver de muchísimas maneras, ¿no? Jesús ya empezó a demostrarlo en el desierto. ¿Tá? Jesús empezó a demostrar que el reino viene para vencer. Y de hecho en el desierto ya vence. Pero lo que sigue del Evangelio de Marcos, vamos a ver cómo Jesús demuestra efectivamente que el reino se acercó. Y va a demostrar que este reino domina y tiene autoridad sobre el anterior, porque vamos a ver que domina la enfermedad. Vamos a ver que somete a los demonios. Vamos a ver que tiene autoridad sobre la naturaleza. Vamos a ver que tiene autoridad sobre la muerte. Y en cada una de esas cosas que Jesús va mostrando, y que lo hace no solamente para demostrar todo su poder como si fuera un mago haciendo un espectáculo, en cada una de esas cosas Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Padre y nuestro Señor, damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque
Tu palabra nos habla, Señor Dios mío. Tu palabra nos apremia, bendito Señor, haciendo un llamado a nuestra mente y nuestro corazón, Santísimo Padre, a que realmente vivamos con un espíritu de arrepentimiento y fe, Señor nuestro, abrazando tu reino, bendito Señor, expresando a Cristo, Padre Dios, y expresando todo lo que el reino de los cielos es, negando y tirando por tierra todo lo que nosotros somos, porque lo que nosotros somos pertenece a la antigua forma de gobernar, podrida y corrupta, influida por la serpiente. Señor amado Dios glorioso, ayúdanos, renovando nuestro espíritu. Llénanos de tu Espíritu Santo, bendito Señor, y renueva nuestra mente y nuestro entendimiento, para que podamos, Señor Dios mío, en pos de tu gloria, Santísimo Dios, vivir en el nuevo reino. La gloria, Padre, sea para ti, en el nombre de Cristo nuestro Dios y nuestro Rey. Amén. Muchas gracias, hermano.